La clase política es absolutamente violenta. Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, incluido nuestro país, son la mayor demostración. Y cuando hablo de la clase política me estoy refiriendo a la casta política y a los operadores políticos. Casta política, seres humanos que tienen un patrimonio sobre los $1.000.000.000 de los Estados Unidos de América, y operadores políticos que son aquellas personas que no tienen esas fortunas, pero que sin embargo realizan una serie de maniobras destinadas a que siempre sea la clase política la que tome las decisiones de poder en cada uno de los países, en cada uno de los pueblos, privando a los ciudadanos, a las personas mayores de edad, a los que somos del 95% de nuestra dimensión de poder. Somos completamente excluidos. La clase política impone la representación. Nos tratan como si fuésemos personas incapaces de tomar decisiones en votación directa por nosotros mismos. Y así nos obligan, la clase política, a que tengamos que elegir a otros, es decir, a operadores políticos, para que ellos nos representen y ellos tomen las decisiones de poder, decidan el contenido de las constituciones, decidan el contenido de las leyes, decidan el contenido de los tratados. Clase política que viola los derechos fundamentales en todos los países del mundo a tal punto que han destruido el medio ambiente y tienen en peligro de extinción a la especie humana. La clase política es violenta. Todos hoy día la clase política, haciéndose los lesos con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos y a esa violencia desatada de la clase política. Los conflictos, las graves violaciones a los derechos humanos entre israelitas y palestinos. Violencia desatada de las clases políticas, de la clase política de Israel, de la clase política de Palestina. ¿Ustedes creen que los pueblos son favorables a las guerras? Las guerras son decididas y los ataques fratricidas son decididas por las clases políticas de los pueblos, por las castas políticas y los operadores políticos de esos pueblos, que son seres humanos profundamente violentos y que toman las decisiones de guerra. Los pueblos no queremos guerra, queremos paz, no guerra, que siempre hace un perjuicio y causa la muerte de las personas que no somos clase política. Los operadores políticos, incluso la televisión, que es un medio de prensa preferido de la clase política en los diversos países del mundo, poco hablan de por qué existen los conflictos entre Israel y Palestina. Pero si uno se detiene un segundo, analiza algunos segundos, algunos minutos con reflexión, se va a dar cuenta que son las clases políticas de esos pueblos las violentas y las que además hacen el negocio respectivo de las armas para efectos de mantener un conflicto horroroso, como aquel que existe entre Israel y Palestina. En nuestro país, Chile, se asesinan miles de personas todos los años. Por la vía de la represión política, por ejemplo, bajo el gobierno de Sebastián Piñera han habido asesinatos de personas en manos de fuerzas policiales y militares de nuestro país. Bajo los gobiernos de Bachelet, el mismo fenómeno. También existían violaciones a los derechos humanos usando la fuerza policial. No olviden que bajo el gobierno de Bachelet se aplicó la ley antiterrorista contra, por ejemplo, pueblo mapuche, contra trabajadores, contra estudiantes que protestaban por las graves violaciones a los derechos humanos. En nuestro país incluso se ha llegado a declarar la guerra contra el pueblo por el propio presidente Piñera. El año 2019, ¿no se acuerdan? ¿Y qué ha hecho la oposición al respecto? Nada. Han permitido totalmente la existencia de esa violencia. La han tratado de ocultar.
y han negociado con Piñera que Piñera termine su gobierno, no lo han destituido en juicio político, pudiendo hacerlo requieren solo de 10 diputados para formular una acusación constitucional contra Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en nuestro país bajo su gobierno. Y no han hecho absolutamente nada los flojos incompetentes de la oposición, que son tan violentos como el gobierno. La clase política completa es violenta. Derecha, centro, izquierda. En Colombia, el mismo fenómeno. Vamos matando gente, la clase política toma las decisiones respectivas, lo consideran parte de la lucha política, son violentos, derecha, centro, izquierda, violentos todos, la clase política. Venezuela, el mismo fenómeno, el pueblo víctima frente a operadores políticos, frente a una clase política que jamás se pone de acuerdo porque ganan mucho dinero en base al conflicto. En Chile, el engaño más absoluto en este contexto de violencia, el engaño de la Convención Constituyente. Y así tienen sometido al pueblo, la clase política completa, al engaño y a una de las trampas más horrorosas, que es la Convención Constituyente y estas elecciones que se van a realizar el 15 y 16 de mayo. Van a hacer un show televisivo y todo esto en pleno contexto de estado de excepción constitucional, en el cual son cómplices, en el sentido de participación, la izquierda, el centro y la derecha, en un estado de excepción constitucional. Eso significa que el presidente de la República, con el apoyo del Congreso Nacional, donde están todas las fuerzas de la clase política de todos los colores, aceptan que en nuestro país hayan elecciones, mientras tanto existe un estado de excepción constitucional que significa un estado que habilita, porque así lo permite la Constitución actual, de la derecha, el centro y la izquierda, no es solo la Constitución de Pinochet, sino que también la Constitución de Lagos, de Bachelet y toda esta gente, habilita a restringir los derechos fundamentales de las personas. Toque de queda, restricciones de libertad personal para trasladarse de un lugar a otro, no se permite que la gente se junte, o sea, en un contexto represivo, en un contexto de violencia, se está fraguando el engaño de las elecciones del 15 y el 16 de mayo de este año. Y, en cambio, la clase política es un show mediático con la televisión, donde a ustedes les dicen que usted tiene el poder del voto. ¿Qué poder? Si en esta elección del 15 y el 16 de mayo, cero poder de los ciudadanos, cero poder. ¿Y por qué cero poder? Porque como verdaderas ovejitas, un rebaño, están siendo invitados los ciudadanos a ir a elegir a los operadores políticos, porque son tan sinvergüenzas la derecha, el centro y la izquierda, que en el año 2019, el 15 de noviembre del 2019, léanlo, sí, un papel rasca de 2 páginas, firmaron los políticos, la clase política, los operadores políticos de todos los colores, gente Chile Vamos, gente de la ex Nueva Mayoría, gente del Frente Amplio, firmaron el Pacto por la Paz y Nueva Constitución a espaldas del pueblo. Mientras había habido un estallido, una explosión social, en octubre del 2019, la clase política desesperada frente a la posibilidad de una revolución social, en la cual fueran sacados toda la clase política del poder, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer una nueva constitución, pero engañando al pueblo, colocando restricciones para que el pueblo no decida la constitución. El pueblo no va a decidir nada. El pueblo no va a escribir la constitución. Va a ser nuevamente una constitución de la clase política. Primero, porque los integrantes de la Convención Constituyente van a ser elegidos conforme al sistema de elección de los diputados, que es un sistema electoral de elección de diputados absolutamente antidemocrático, donde los operadores políticos tienen todas las de ganar, a tal punto que los llamados, entre comillas, independientes, que no son independientes, se asociaron con los partidos políticos y aparecen como independientes en listas de partidos, no son independientes. A ese nivel,
porque todo el sistema electoral de elección de diputados es un sistema antidemocrático, corrupto, asqueroso. Y que esta gente, todos los operadores políticos que están de acuerdo con esto de la Convención Constituyente son partícipes de esta trampa, de este engaño, de una elección 15 y 6 de mayo que se va a hacer con plena violación a los derechos humanos, en un estado de excepción constitucional, en un estado represivo, después de haber asesinado a personas en nuestro país.